las conferencias de hoy a la tarde, este primer panel va a intentar abordar el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en el tiempo y en el lugar de trabajo. ¿Sí? La pandemia nos obligó a todos, aún incluso a los más rebeldes, a adaptarnos a formas de trabajo que nos modificó la ubicación de nuestros compañeros de trabajo, que ya no estaban al lado, en el escritorio de al lado, pero también nos modificó los horarios de trabajo. Hay algunas cuestiones que pasada la pandemia ya van a volver a la normalidad, ma non troppo. Creo que hay algunas otras cuestiones y lo que queríamos es que los especialistas que hemos invitado aborden y nos hagan debatir es cómo está impactando entonces estas nuevas tecnologías, estas herramientas digitales que han aparecido en la relación de trabajo y en sus condiciones esenciales. Para esto hemos pensado primero darle la palabra a Marta Novick, de Argentina. Ella es socióloga. Para ella es un mérito no formar parte de los abogados. Además es socióloga del trabajo, formada en la Escuela Francesa de Sociología del Trabajo, así que vamos a tratar de sacarle jugo. Y nos va a mostrar un estudio que estuvieron preparando, donde abordan el impacto de la tecnología digital en la acción sindical, en el papel de los sindicatos. Yo le voy a dar la palabra a Marta y después, a medida que le voy dando la palabra, presento a los demás integrantes de la mesa. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a estar acá. Primero porque creo que soy uno de los dinosaurios de los becarios de Bolonia, ya que fui de las primeras camadas, antes que se internacionalizara y pasara por Turín, por Castilla-La Mancha. Y además la posibilidad de reencontrarme con amigos y conocidos que hace mucho que no veía, o algunos que conocía por Zoom. Así que, muy bueno. Yo voy a responder al título del panel, y la otra cosa es compartir con expertos y expertas importantes de nuestra región este tema. A ver, yo, como bien decía Carlos, voy a tratar de tomar la problemática de la digitalización como un desafío para los sindicatos. Primero, contar algunas cosas generales de contexto, que es, por supuesto, la crisis institucional en todos los órdenes que se juega en Argentina, en América Latina y en el mundo, porque esta crisis institucional significa una crisis del rol de las instituciones que juegan, sobre todo las instituciones laborales que juegan en materia de equidad y en la construcción de una sociedad más justa. Esto se da en simultaneidad con otras crisis. Recientemente, en la presentación del periodo de sesiones de CEPAL, hablan de crisis en cascada, entre la que se incluye la crisis climática, de salud, de empleo, social, educativa, de seguridad alimentaria, energética y de costo de vida. Todas las cuales sabemos que nos están afectando en todos los países. Los mercados de trabajo se están transformando, afectando niveles de empleo, formas de contratación, nuevas modalidades, aparejando más y profundas desigualdades. Y yo creo, y acá hay muchos abogados que me podrán confirmar, que estamos en un periodo de ataque al derecho de trabajo clásico que no reconoce fronteras. Como dice María Luz Vega, tiempo, espacio y lugar en medio ambiente, en el lugar de trabajo, se convierten en nuevos conceptos
muchos más amplios y con significados diferentes a los que ostentaron hace no muchos años. Entre otras cosas, digo, el nuevo contexto, la situación hoy, es que estamos en un capitalismo de vigilancia, ¿no? Como dice Shoshana Zuboff. O sea, la tecnología no es solo algo que nos ayuda, sino que es una base de poder que se utiliza, y entonces nos encontramos con el control informático y la videovigilancia. A raíz de esto emerge un nuevo concepto, que son los derechos fundamentales asociados a la privacidad, con derecho a la protección de datos y a su regulación. La posibilidad de vislumbrar la conformación de un derecho al entorno digital de la persona trabajadora, que requiere de un grado de integración importante entre las actualizaciones normalizadoras en materia laboral, pero también de protección de datos. Entonces se trata también, como nuevo desafío, salvaguardar estos derechos digitales, a saber, la intimidad de los asalariados, tanto en el uso de los dispositivos informáticos como frente al recurso de los mecanismos de videovigilancia y de grabación de sonidos o el establecimiento de sistemas de geolocalización, o sin dejar de regular la posibilidad de desconexión para respetar el tiempo de descanso. Entre otros desafíos para el sindicalismo, emergen contingentes de trabajadores no formales, trabajadores no registrados, cuentas propias en la economía popular, que genera nuevas representaciones y nuevas subjetividades. También irrumpe con fuerza la problemática de la equidad de género y de cuidados, en un gremialismo moldeado en un sistema y que suele mantener en general posiciones muy canónicas y ortodoxas sobre este tema. Y esto que les voy a contar ahora, la digitalización, todo el proceso de digitalización no solo actúa sobre el empleo, sobre la organización del trabajo y las calificaciones, sino que presenta desafíos también para la información digital en la gestión sindical. Este es un contexto muy diferente del que hablábamos en los 80, cuando decíamos el impacto de las nuevas tecnologías, o en los 90 sobre las modalidades de empleo, lo que la OIT llegó a llamar una economía de empleo transitorios. Pero todo esto, todo junto y más, con aumento del costo de vida, junto a una importante segmentación, formas temporarias de contratación. Entonces, yo lo que les quiero traer, antes de contar las conclusiones, es una encuesta que financió la Fundación Eber, que hicimos con 2 equipos multidisciplinarios, entre abogados de la información y abogados de sindicatos, que tuvieron debates interesantes, y las preguntas eran: ¿cómo afecta la digitalización a la vida sindical, tanto en relación a los vínculos con los afiliados y las autoridades del gremio, cómo se preserva y se maneja la información de los afiliados y cuáles son las medidas de seguridad? Y la primera pregunta es: ¿cuáles son los procesos tecnológicos y particularmente digitales que afectan al empleo, al trabajo y a las condiciones que se ejerce en la vida laboral? Esto se encuestó a 27 gremios, 5 federaciones y 22 sindicatos, que representan aproximadamente 1.300.000 trabajadores y de distintas actividades. Vamos, Enrique, estás ahí, el primer slide. A ver, lo primero que vemos es contrafáctico, ¿no? O sea, lo primero que nosotros hubiéramos pensado es que claramente la encuesta se hizo el año pasado, o sea, post pandemia, y no todos dicen que hay un comportamiento heterogéneo frente a la disminución del empleo, ¿no? O sea, para un porcentaje importante disminuyó el empleo, pero hay otro porcentaje que no, y otros que permaneció igual. Y en la filmina siguiente
lo que vemos es que la disminución del empleo no está necesariamente asociada al cambio tecnológico, y algunas cosas que a mí personalmente me sorprendieron sobremanera es que no establecen una relación con la caída del empleo a procesos como terciarización, ¿no? Digo, no, es una mirada muy diferente a la que uno podría tener, ¿no? Ya ni veo acá, a cuestiones de mercado y a la pandemia, ¿no? No aparecen como, pero lo más significativo es esto de que no es el cambio tecnológico el causante del empleo. El otro dato sumamente importante es que en el 60% de los casos la digitalización se utiliza para vigilancia, para control y vigilancia. O sea, hay cámaras de filmación en los lugares de trabajo, hay control de tiempos no al estilo taylorista, ¿no? Es otro modelo. Y este control, exige nuevas acciones por parte de los sindicatos. La última filmina de esta primer parte es interesante porque todos sabemos que los sindicatos no eran sujetos de uso tecnológico importante. Y la pandemia hizo que se usara el Zoom o lo que quieran para reuniones sindicales, hasta para reuniones en el ministerio, o sea que se hacían reuniones digitales, o sea que esto cambió muchísimo, muchísimos tuvieron que salir a contratar sistemas, pero se hicieron reuniones con delegados, y esto permitió, según ellos, una mucho mejor relación federal, que para tener a todos los miembros, a todas las delegaciones regionales, no hacía falta armar una reunión con los costos de traslado, sino que las videoconferencias solucionaban mucho el tema. La segunda parte de la encuesta, que contestaron un poquito menos de gremios, pasa un poco a la problemática del uso de los datos en los sindicatos sobre sus trabajadores. Que esto lleva, de alguna forma, dada la legislación argentina de protección de datos, a una necesidad de compatibilizar o de ordenar la ley de protección de datos y no solo responder a la ley de contrato de trabajo, por decirlo de alguna manera. En el primer slide, que es si la organización sindical tiene un subárea informática, vemos que en su mayoría la tienen, pero solo un 20%, pero un 20% está todo terciarizado. Quiere decir que en última instancia no pueden tener control sobre esa información. En la que sigue, que es el sistema de gestión de documentos, fíjense que hay un grupo que también externaliza y que no necesariamente, en el siguiente slide, Enrique, es que no todos tienen protocolos del manejo de los datos, ni no todos tienen responsables de estos datos en el gremio. Algunas conclusiones sobre esto, después vamos a ver más. El 71% de los datos personales de los trabajadores al momento de su afiliación son sindicalizados. Es cierto que los gremios, como las iglesias, dentro de la ley de protección de datos, no tienen teóricamente la misma obligación de responder a los datos, de tener tanta confidencialidad de los datos como otras instituciones. Entonces, sería muy prudente y necesario que cuenten con responsables de las bases de datos y con protocolos de seguridad adecuados. Esto que yo le decía antes, la pandemia y las consecuencias del aislamiento social y llevó a la necesidad de entrar en estos sistemas de comunicación
importantes de videoconferencias y demás. O sea, la gran mayoría recurrió a las plataformas hegemónicas, a Google, Microsoft, Zoom, etcétera, y entonces les resta privatización, les resta privacidad. Bueno, el 50%, la mitad, no tiene una persona asignada como responsable de seguridad informática y el 75% utilizan sistemas de información terciarizados. Entonces, ¿qué nos da como consecuencia esto? Estamos en la irrupción de una nueva etapa tecnológica integrada tanto en el área productiva como en el control y la vigilancia, y esto va transformando claramente los espacios de trabajo, y esto implica de alguna forma la necesidad de cambios en las instituciones y en sus estructuras. Los gremios atraviesan con dificultad este proceso de transformación para luchar por el desarrollo de nuevos derechos en este espacio digital, aunque no se manifiesta como un comportamiento generalizado. El mundo sindical está alerta, analizando las nuevas formas de trabajar con soporte digital, como es el trabajo mediante plataformas, teletrabajo, smart work, y los problemas que la digitalización plantea, los controles, la privacidad y los nuevos riesgos laborales que requieren ser regulados. En síntesis, y esto es lo que me parece más importante, el sindicalismo está enfrentando retos duros que se suman a los clásicos y tradicionales de defensa del empleo y los salarios. Tienen que adaptarse a las nuevas etapas tecnológicas y a su velocidad de instalación, al mismo tiempo que a los nuevos modelos de producción y de acumulación de capital. Solo una estrategia de cambio, de innovación de la propuesta gremial, podrá sostener un sindicalismo fuerte como es el que tiene históricamente la Argentina, competente ante las negociaciones gremiales y adecuadamente inserto en un mundo cambiante, con el único fin de sostener la alta injerencia en su rol primario, la protección de los derechos del trabajador y la trabajadora. Yo les voy a decir que no lo tengo escrito, una frase que dije en una presentación en un seminario en México hace unos meses: el sindicalismo cambia o muere. Esto es un poco mi conclusión. Bueno, muchísimas gracias, y ahí les dejé, Enrique, el último que tiene la página web donde pueden encontrar la investigación completa y mucho mejor de la que yo se las describí. Igual si entran a FES Publicaciones Argentina aparece, que se llama La digitalización, un desafío para los sindicatos. Pero eso es realmente si les interesa y no por hacer propaganda. Muchísimas gracias por escucharme. Perfecto, el tiempo excelente. Muy bien, a continuación le vamos a dar la palabra a Oscar Blanco Rivera, de Colombia, quien está acompañado por Iván Quintero. Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros, por este reencuentro. Es becario del grupo de Boloña, que muy bien nos ha organizado la Asociación de Egresados de los Cursos de Boloña por Argentina. De manera tal que muchas felicitaciones por este exitoso reencuentro y esperamos que culmine satisfactoriamente para todos y que podamos continuar hacia el futuro. Brevemente vamos a referirnos en esta primera mitad de la presentación conjunta aquí entre Iván y Oscar Blanco, refiriéndonos a cuál es la realidad de Colombia en cuanto a algunas cifras que tienen que ver con el empleo. Esto es muy importante. Esta mañana Cita se refirió en algunos aspectos a esas cifras, pero aquí las vamos a complementar y tener en cuenta también, desde luego, lo que ella manifestó.
En primer lugar, debemos tener presente que Colombia es un país que tiene una población aproximada de 51 millones de habitantes, un poco más grande que la Argentina en cuanto a tamaño de habitantes. Hoy en día es el tercer país de Latinoamérica en tamaño de población, de donde sobre esa población total, tomada al 6 de junio, a junio del año 2022, tenemos como población en edad de trabajar el 38 millones 976 mil, el 77,2%, lo cual nos indica que tenemos una población en edad de trabajar entre los 16 años a los 65 años, una población bastante joven. De esa población que llamemos población económicamente activa, tenemos un total de 24 millones 800 mil en números redondos, y de desocupados, desempleados, técnicamente hablando de desocupados, de 2.796.000 para el 11,3%. Esta tasa de desempleo en Colombia, por lo general, siempre ha oscilado años más, años menos, entre un 9,5 que se alcanzó a finales del gobierno de Juan Manuel Santos, comienzos del gobierno de Duque, y hoy en día estamos en el 11 y tanto, pero que para septiembre se ha reducido al 10,4% a septiembre del 2022 en las cifras indicadas por el DANE. Entonces, aparentemente eso nos da pues una ocupación muy importante, con un desempleo también importante, desde luego, pero que hay que desgranar un poco para poder entenderla. Y brevemente, ¿qué diríamos? Que en primer lugar, esta es una población económicamente activa que en general en Colombia se selecciona su medición en las 13 más importantes ciudades del país, a las cuales esta mañana Cita refería de ello. Son dos tipos de encuesta, una para las 13 principales ciudades del país, encabezada por la capital, y otras ciudades importantes, y otra cifra que nos da el reflejo del total de la población. Entonces, para tener una idea, por ejemplo, en el año 2021, a junio del 2021, estábamos en una tasa de desocupación del 14,6%. Recordemos que regresábamos de la pandemia, ¿sí? Después de la parada que se tuvo pues, obligatoria, y después de la pérdida de empleos que nos llevó a una desocupación al mes siguiente de levantarse la pandemia, junio del 2020, de levantarse la cuarentena, mejor, del 19,8%, ¿sí? En la cual desde luego era una tasa altísima, lo cual demuestra que hubo una pérdida del empleo importante. Pero fíjense también que se ha venido recuperando más bien rápidamente, ¿no? O sea, al año 2021 ya la bajamos al 11%, hoy en día podemos decir que está en el 10,4% a septiembre del presente año. Entonces eso es una información importante para poder ubicarnos bien sobre cuál es esa problemática que nos representa el futuro del empleo, que yo diría más que futuro es el presente y el futuro del empleo. Eh, las cifras, desde luego, que para el caso de los jóvenes son mucho más dramáticas, ¿no? La tasa de desempleo es entre 15 a 28 años, hombres, mujeres, ¿sí? En el trimestre abril-junio del 2022 fue el 18,4%, pero hay datos importantísimos, críticos en ciudades como Quibdó, en la costa del Pacífico, como Montería, en la costa atlántica colombiana, en donde se alcanzaron o se alcanzan cifras del 26,7% y 24,4% respectivamente. Mientras que en otras ciudades como Manizales y Bucaramanga se aprecia una cifra muy diferente, 15,4% en el caso de Manizales y 14,3% en el caso de la ciudad de Bucaramanga. Eso resalta mucho los índices de mayor y menor pobreza en el país. La zona del Chocó, de Quibdó, parte de la costa atlántica, pues caracterizadamente han sido mucho más pobres que el resto de población, por ejemplo, ubicadas en zonas cafeteras, como el caso de Manizales,
¿sí? Y en el caso de Bucaramanga, pues que ha gozado tradicionalmente de tener una tasa de empleo mucho mayor. Ahora bien, si nos vamos al tema de la informalidad, que es donde estas cifras anteriores, en cierto modo felices, decaen ya y preocupan. Partimos de la base, como lo dicen los expertos en América Latina y estudiosos en el mundo, la informalidad es un fenómeno extendido en general en toda América Latina, en unos países más, en otros menos. Pero yo diría que en las últimas décadas y especialmente en los últimos años se ha incrementado fuertemente. Para el caso de Colombia, en el periodo junio 2021 a junio del 2022, se arrojó en dicho periodo en ciudades como Quibdó, Montería, Santa Marta, Valledupar y Cúcuta porcentajes de informalidad que llegan al 67.2% y 65 respectivamente, mientras que en ciudades como Bogotá, Manizales, Medellín y otras áreas metropolitanas osciló entre el 36.2% al 40.1%. Desde luego eso nos arroja un total nacional del 44.3%. Sin embargo, piensen ustedes que también en estas materias recientemente el DANE informaba de una tasa de informalidad que la tenemos porcentualmente en el 58%. Eso significa que una primera conclusión que hay que sacar brevemente de esto es que nuestro derecho del trabajo pues se aplica a menos de la mitad de la población. ¿Sí? Ese es un fenómeno que subsiste de tiempo atrás. De ahí que una crítica constructiva que yo hago a la actual ministra del Trabajo en Colombia cuando se habla de elaborar un nuevo estatuto del trabajo y sobre todo revivir viejas normas que fueron derogadas hace 20 años, bien o mal, como el caso de la jornada de trabajo y los recargos eliminados entre las 6 y las 9 de la noche, es pretender regresar al pasado, lo llamaría así, cuando realmente la realidad es otra. La realidad es cómo combatir la informalidad, que es donde estamos en una situación crítica y es lo que debe ser de mayor preocupación. Muchas gracias, Oscar. Y además, muy generoso de tu parte compartir este espacio que era exclusivo y que Oscar me permite compartir muy rápidamente, colegas y amigos. Creo que difícilmente volveremos a vivir en un periodo tan intenso como esos primeros 3 meses de la pandemia, en donde los laboralistas, quizá después de los médicos, fuimos los profesionales más requeridos para ir resolviendo día a día cada reto que se nos presentaba. Desde el punto de vista de las empresas, que es donde nos movemos nosotros, contarles que en Colombia teníamos una ley de teletrabajo desde el 2008 aprobada, pero que en la práctica no funcionaba porque fue concebida de tal manera, con tanta complejidad, con tanto requisito, que era prácticamente imposible de cumplir. Pero lo primero que hizo el gobierno, y hay que reconocer que se movió muy rápidamente, fue expedir una circular, una sencilla circular del Ministerio de Trabajo, que permitió que no se cumplieran esa totalidad de requisitos para poder seguir trabajando desde casa. Se llamó así, circular de trabajo en casa. Entonces, muy rápidamente pudimos realmente empezar a extender el teletrabajo sin mayores dificultades. Y lo interesante es que en el 21 y en el 22, Colombia se mueve a una legislación ya de trabajo remoto. Y hoy ya tenemos una legislación de trabajo remoto que se desarrolla y que se sustenta en la realidad que habíamos vivido el año anterior, con lo cual ya es una ley mucho más sencilla de aplicar y está funcionando bastante bien. Hoy tenemos las tres vigentes, el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo, y lo que está sucediendo en la práctica es que se utiliza, se coge, se agarra lo mejor de cada uno de ellos para poder ponerlo en práctica. Algunos fenómenos interesantes que vivimos, y seguramente ustedes también, pero que permite entender cómo por primera vez quizá la realidad de las normas laborales tuvieron que ir a la par con la realidad, porque normalmente siempre llegaban un poco tarde.
Esta mañana tal vez comentaba un colega, nuestra colega venezolana, aquellas empresas que sí podían seguir trabajando y las que definitivamente, que fueron la gran mayoría, no. Respecto de las que no pudieron seguir trabajando, interesantísimo cómo se logró parar en seco, congelar contratos colectivos de común acuerdo con las organizaciones sindicales. Para dejar de aplicar un contrato colectivo, yo creo que no nos habíamos imaginado que pudiéramos llegar a ese punto. Pero además en un ejercicio real de autocomposición. ¿A cambio de qué paramos la aplicación de convenciones colectivas de no despidos? Pero sin la participación del gobierno, sin un conflicto, simplemente entendiendo los actores del mercado de trabajo, que era la búsqueda de una salvación del empleo, pero también la salvación de la empresa y la salvación de la vida. Entonces, fue muy importante. Hubo acuerdos de reducción de salarios del 75%, del 50%, del 25%, que paulatinamente se fueron normalizando, también a través de un ejercicio de autocomposición, y siempre basados en la genuina y generosa oferta también del sector empleador que nos tocó vivir, de no hacer un solo despido, de hacer el esfuerzo económico con sus empresas cerradas, de no despedir a ningún trabajador durante la época más dura de la pandemia, pero también un ejercicio de generosidad sindical de poder parar en seco esa convención colectiva. Pero hubo otras cosas interesantísimas para aquellas empresas que no podían seguir trabajando. Por ejemplo, nos tocó presenciar un tema cuando arranca la vacunación, en el cual seguramente ustedes también lo vivieron, por razones religiosas o por otras razones, un grupo reducido de trabajadores decidía que ellos no se vacunaban. Respetable, sí, pero como estábamos todavía en el proceso más crítico, el resto de trabajadores no permitían que sus compañeros llegaran a laborar en el mismo turno con ellos porque los ponían en peligro a ellos y a sus familias. Entonces fue un reto cómo resolver esa dificultad práctica que se estaba generando. Y finalmente fue un ejercicio de presión, así lo viví yo, de los trabajadores, que en su mayoría estaban poniéndose sus primeras dosis, a sus compañeros para exigirles que se vacunaran. Y, por ejemplo, unas compañías que contrataron hoteles cercanos a las plantas. En alguna mina de oro que asesoramos en el departamento de Antioquia, se contrataron todos los hoteles de 5 poblaciones cercanas a efectos de que se pudiera allí cumplir la cuarentena, todo por cuenta de la empresa, para que los trabajadores cumplieran la cuarentena y estuvieran todos completamente seguros que el que entraba había pasado 14 días sin ningún síntoma y no ponía en peligro a sus compañeros de trabajo. En fin, muchas cosas interesantes. La ANDI, que es el gremio que agrupa a la totalidad de empresas, bueno, la totalidad no, pero la mayor cantidad de gremios y empresas del país, se propuso contratar la compra de vacunas privadas y las empresas pagaron la vacunación de sus trabajadores, las que quisieron hacerlo, y en muchos casos de sus trabajadores y sus familias. Entonces hubo varios fenómenos, como les comento, que realmente llaman la atención y que permitieron entender que efectivamente el mundo de las relaciones de trabajo y sobre todo las relaciones colectivas, como mencionaba nuestra colega, la negociación colectiva virtual llegó para quedarse. En algunos casos la hemos seguido implementando independientemente de que ya podemos hacerlo presencial. Pero definitivamente la virtualidad llegó para quedarse, la alternancia, el fenómeno de la alternancia, trabajo presencial y trabajo virtual hoy es una realidad indiscutible, al punto que las entrevistas de trabajo hoy las hacen más los trabajadores a las empresas que las empresas a los trabajadores, sobre todo en cierto nivel profesional hacia arriba, en donde la primera pregunta que le hace el candidato a la empresa es: ¿y aquí cómo se trabaja? Y si la respuesta es presencialmente al 100%, el candidato se levanta y se va, da las gracias en algunos casos, pero no le interesa seguir adelante. En fin, queríamos ser muy respetuosos del tiempo. Hay muchas otras fenómenos que llamaron la atención, pero creo que con estos que hemos recreado, lo interesante fue ver cómo
estuvimos a la altura, y cuando digo estuvimos es todos los actores del mercado de trabajo a la altura de enfrentar un reto impensable que se superó y que dejó grandes enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Iván. Iván, yo no tengo datos personales tuyos, pero sí no quería dejar de mencionar alguna información que sí cuento, pero vos ayudame y completamos lo tuyo. Ambos son abogados y asesoran empresas. Sí, Sí, ambos. Ajá. Digo para que todos sepamos, lo que puedo agregar es que Oscar además es conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior en el Distrito Judicial de Bogotá y es docente y publicista. ¿También sos docente, Iván? Sí, yo dicto Derecho Colectivo Laboral en la Universidad del Rosario. Perfecto. ¿Y has escrito algún paper? ¿Haces también alguna divulgación? Sí, en algunas publicaciones especializadas, sobre todo en temas colectivos, que es a lo que me he dedicado ya en los últimos 10 años. Bien, excelente. Es un denominador común de esta mesa que todos tienen o han tenido tareas de docencia y de publicación, temas de derecho del trabajo y la seguridad social, así que es algo grato tenerlos sentados acá. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a Martín Bretón Sánchez, de República Dominicana, que ya nos amenazó a la mañana con que venía muy preparado. Él es abogado también, magíster en administración de empresa, docente, como dije. Ha estado asesorando al Ministerio de Trabajo de República Dominicana y ha sido representante del sector empleador en el proceso de aprobación del Código de Trabajo ahí en República Dominicana. Y es presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo. Martín, te escuchamos. Muchas gracias. La idea de lo de esta mañana era evitar que se me fueran y hablar solo, como me pasó una vez en Córdoba, en el Congreso Regional de Córdoba, que me dejaron de último, y la ponencia de 15 minutos la hice en 2, porque no íbamos a ir el que me presentó y yo. Bueno, en el tema de esta tarde, que habla del impacto de la nueva tecnología en lo que es el presente y el futuro del derecho al trabajo, y aprovechando el prefacio de todo lo que pasó en la pandemia que comunicamos, la verdad que vengo a hablar ahora, ahorita hablé como Pedro invitó a hablar un poco de política y de ligar el derecho, la academia con la realidad. Eso pasó en lo primero, y ahora diríamos, vamos a hablar un poco más como técnico jurídico y diríamos como profesor de derecho, más en la academia, en el sentido de que en el centenario de la OIT, la declaración del centenario de la OIT nos llamó a todos a tomar nota de que en un futuro próximo la gran mayoría del empleo, decía el informe que el 75% de los empleos en el mundo va a ser impactado por la tecnología y que en breve plazo la tecnología va a impactar no solamente en el tipo de trabajo, en la cantidad de trabajadores, en qué van a trabajar, en qué no vamos a trabajar. Y por tanto eso ameritaba una serie de medidas que la misma declaración lo recoge, de formación, de acompañamiento y todo esto. Pero en el ámbito jurídico, y lo que quiero retomar es que vamos a pasar de que la gran mayoría de los trabajos hasta este momento ha sido un trabajo subordinado, un trabajo donde existe un empleador y un trabajador, y que desde que comenzó el derecho del trabajo y se separó del derecho civil, diríamos a finales del siglo XIX, inicios del XX, nosotros pusimos como centro de responsabilidad la empresa, y que el trabajador, al estar subordinado a su empleador, todo lo que
le ocurriría al trabajador, los derechos que le vamos a garantizar al trabajador, lo tenía que responsabilizar la empresa. Y tenía el empresario que si lo sacaba sin haber cometido una falta, originalmente habíamos señalado en el derecho al trabajo que lo devolvíamos al puesto de trabajo. Después esto cambió y pusimos una indemnización alta y cada día más hemos ido girando a disminuir la responsabilidad del empleador, porque ya se entiende que un trabajador cuando ingresa a trabajar no lo hace para toda la vida. De hecho, ningún trabajador moderno, un joven, cuando ingresa a trabajar no está pensando como pensaban los padres de uno, los abuelos de otro, que hay muy jóvenes aquí, que comenzaban a trabajar en una gran empresa para comenzar a trabajar para toda la vida. Aquí un joven quiere trabajar durante, tenga el interés y que tal vez está pensando en otro trabajo próximamente mejor o cambiado. Entonces, la realidad, y aquí me voy a enfocar primero en esto, la realidad social, estructural, actual, no es la misma de que dio inicio al derecho del trabajo a inicio del siglo pasado, diríamos como consenso. El derecho al trabajo es totalmente diferente al derecho civil. Y ahora llama la OIT y dice que la mayoría de los trabajos van a ser trabajadores independientes, realmente independientes. Y al ser trabajadores independientes hay una serie de derechos que estamos acostumbrados a otorgar a los trabajadores que no tenemos a quien hasta que lo paguen. Vacaciones pagadas, aguinaldo de Navidad, responsabilidad de riesgos laborales, permisos paternales, permiso de maternidad. A un trabajador independiente que no tiene empleador no le va a poder reclamar esto. Y aprovecho la oportunidad porque estamos hablando de dos aspectos que nos pueden servir de inicio a la conversación y está en todos los países, ha servido de inicio a lo que va a haber en el futuro. Y es los dos temas que hemos tratado esta mañana y hemos también tratado hoy, que es el teletrabajo y el trabajo en plataforma. En ambos casos, el teletrabajo en pandemia no es el teletrabajo que vamos a discutir, porque evidentemente el teletrabajo en pandemia es coger el mismo trabajador que sabíamos que era trabajador y mandarlo a su casa con todos los derechos que tuviera estando como trabajador. Ese no es el trabajo. Pero el teletrabajo actual, ya fuera de pandemia, si nosotros lo regulamos como lo ha regulado la gran mayoría de las propuestas que hay en los países, la ley argentina, la ley chilena, la nueva ley colombiana y la antigua ley colombiana, la ley de Costa Rica, la propuesta de modificación en República Dominicana, un reglamento previo que hubo. Nosotros queremos regular el teletrabajo. El trabajador que está en su casa, queremos regularlo mucho más o de igual razón que un trabajador que tenga que ir a su casa, salir de su casa, estar 8 horas en un lugar ajeno donde le tienen controlado la entrada, la salida, la ida al baño, la hora de comer, la hora de salir. Y queremos igualar a ese trabajador que está en su casa, que va a elegir posiblemente cómo interrumpir su labor, que va a estar con su familia o no va a estar su familia. Hay teletrabajadores más regulados y menos regulados. Hay teletrabajadores que quieren ser considerados trabajadores y quieren no. Y nosotros en nuestra legislación queremos poner tantas o más regulaciones en la propuesta de teletrabajo en República Dominicana. Le queremos poner normas que no existen para el trabajo interno. Decir quién es su director, su contacto directo en el contrato de trabajo. Y si cambiamos, hay que cambiar el contrato. El contrato hay que registrarlo obligatoriamente y los demás trabajadores no se registran. Hay una serie de fórmulas electrónicas que por pago, por seguridad social, por comunicación, no tiene que ser un contrato escrito, depositado y firmado. Yo sé que aquí en Argentina eso no es y
Y los que estamos fuera de Argentina siempre llamamos mucha atención ese extremo formalismo que hay. La alternativa a no regular, a regular en exceso el teletrabajo es invitar a que haya teletrabajadores no regulados, teletrabajadores fuera del esquema del derecho del trabajo, lo que llamamos freelance, que en un grupo de trabajadores como en la parte de publicidad, en la parte de los actores, en la parte de la figura, ninguno de ellos quiere ser trabajadores per se. Puede variar en países. En República Dominicana, ellos prefieren ser freelance, porque se consideran que no son trabajadores y tener la libertad de poder cobrar sin que haya una responsabilidad mayor. La alternativa, la mayoría de las leyes de teletrabajo que hay en América Latina regulan mucho el teletrabajo y la alternativa es no cumplir esa ley. La alternativa es declararlo freelance, porque no es un teletrabajador que estaba trabajando y lo voy a mandar a su casa. No, lo voy a contratar, que lo puedo contratar como freelance. Entonces la idea es que las normas debían invitar para evitar que haya freelance. Entonces la visión debe ser contraria a la que teníamos en la pandemia, que teníamos un trabajo con todos los derechos y debíamos asegurarnos que todos los derechos se le cumplan al que esté en su casa. Ahora la visión es lo contrario, que si nosotros ponemos excesivos derechos, la alternativa es que no tenga ningún derecho. Entonces, el punto definitivo, y eso lo hago, va a ser así con el trabajador independiente. ¿Cuál es la medida que vamos a hacer con el trabajador independiente? Y voy a pasar a la otro tipo, todavía me quedan ¿cuántos minutos? Que no me gusta que pasarme. Me quedan 4 minutos. En el trabajo de plataforma. Nosotros en América, nos ha pasado en Iberoamérica, ha pasado en Europa y ha venido aquí, ha pasado a Uruguay, Argentina y todos nosotros, como hemos estado en pandemia, nos hemos comunicado mucho, hemos visto todas las decisiones, hemos visto las decisiones de California, en Nueva York y una serie de jueces. Nosotros, como abogados y como jueces laborales, la reacción normal ante un trabajador que pudiera entenderse que es trabajador o no, es estirar el concepto de subordinación. Y lo hemos hecho. Lo ha hecho España, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho no sé si Argentina, lo han hecho muchos países. Estirar el concepto de subordinación. Antes la subordinación era el que cumplía horario, le daba material propio, exclusividad, pago. Ya lo hemos extendido, el que esté en una corporación y ya esa recomendación 190, ese fallido convenio de la OIT que se volvió recomendación, que estiraba los conceptos de subordinación y lo asimilaba más a ajenidad, no subordinación per se, sino ajenidad dentro de una estructura. La mayoría de los jueces latinoamericanos lo están cogiendo y esto está muy bien, una buena reacción. Pero va a seguir, vamos a tener en un futuro inmediato, vamos a tener otro tipo de trabajadores y no vamos a tener el supuesto empleador. Y el llamado es, preparémonos para esto. Porque lo que no queremos es que no haya protección. Y la protección del derecho al trabajo ha girado en base a la subordinación y en base a la ajenidad. Pero si no tenemos un trabajador subordinado y no tenemos ajenidad, no vamos a tener un trabajador protegido. El derecho del trabajo originalmente regulaba la seguridad social. Y todas las asociaciones nuestras llaman asociaciones de derecho del trabajo y de seguridad social. Muchos de nosotros que sabemos mucho de derecho del trabajo sabemos poco de seguridad social. Y los que saben mucho de seguridad social saben muy poco de derecho del trabajo. Y la idea, y es lo último que quiero decir como caramelo final, es que volvamos a la seguridad social. Ahora le están llamando protección social por un concepto más amplio y muy apropiado. Que la protección social vuelva al derecho del trabajo, que la seguridad social vuelva al derecho del trabajo y que el derecho del trabajo al mismo tiempo se vuelva más seguridad social y que el punto focal que sea el mismo, la protección del trabajador. Pero esta protección del trabajador ya no vamos a tener un empleador que lo pague, sino vamos a tener que exigirle a un Estado que lo cumpla.
Nosotros tenemos un gran problema en nuestros países y es que tenemos estados que no tienen los recursos suficientes. Pero va a haber que buscar los recursos para esto. Que vamos a tener mucha gente que va a necesitar protección por desempleo, protección porque está enfermo, protección porque está en maternidad y no tiene los recursos suficientes. Y el planteamiento es que nos enfoquemos en un futuro inmediato, a ver si cambiamos y sigamos en el objetivo central del derecho al trabajo, que es la protección social. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gabriel Salsamendi, de Uruguay, quien es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, magíster en Dirección y Gestión del Sistema de Seguridad Social, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Veníamos con el sector empleador a full, ahora vamos a pasar a un asesor de una central sindical, la PIT-CNT de Uruguay. Y Gabriel nos va a tomar el tema de plataformas digitales a raíz de que en Uruguay se está discutiendo una posible regulación del trabajo en plataformas, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Bien. Bueno, buenas tardes a todos quienes no vi personalmente. Como decía mi compatriota en la mañana, el tema es tan amplio que uno puede hablar un poco de lo que quiere. Y es un poco lo que voy a hacer yo, porque este tema del impacto de la tecnología en el trabajo, yo me acuerdo un señor allá por el año 1996, o sea, hace 26 años escribió un libro que llamó El fin del trabajo. Hace 26 años de esto. Y él decía que, bueno, que la tecnología iba a determinar que nos íbamos a quedar sin trabajo, pero su visión era un tanto optimista, sosteniendo que en definitiva iba a existir un tercer sector, el sector social, en el cual las personas íbamos a poder trabajar. Pero ya señalaba algo que muchas veces los cultores de la tecnología se les olvida señalar, que es la organización del trabajo. ¿Ah? Porque hay una suerte como de determinismo en esto, ¿no? O sea, es la tecnología. Yo me acuerdo de un yanqui que decía es la economía, estúpido. Y a nosotros un poco en algún momento nos dicen es la tecnología, estúpido. Como que eso determinara que las cosas se tienen que hacer de determinada manera. Pero además, después de Rifkin vinieron otros y unos señores allá por el 2013, ya hace ahora casi una década, de la Universidad de Oxford, los señores Benedict Frey y Michael Osborne, decían que iba a ser afectado el 47% de los puestos de trabajo. Obviamente era el apocalipsis, ¿no? O sea, ya que encima había un montón, una legión de desocupados, de los ocupados la mitad se iban a quedar sin trabajo, aquello era como complejo. Yo me lo imagino a Bart Simpson sentado frente a la tele viendo esto, su reacción debe haber sido tremenda. Y las reacciones fueron dos en aquel momento, ¿no? Quienes fueron así como un poco apocalípticos, sosteniendo, bueno, que iba a ser un mundo en el cual la mitad de la humanidad, una especie de Mad Max, una cosa por el estilo. Y otra visión un poco más digámosle, más positiva, ¿no? Más honda, de que, bueno, que no podía hacer la cosa de esa manera, sino que los robots probablemente iban a trabajar para nosotros, porque si no el sistema capitalista no funciona, porque los robots no comen, los robots no se visten, los robots no se toman 1 litro de cerveza en el almuerzo, como me cuentan que hizo Tiago hoy al mediodía, por ejemplo. No hacen esas cosas. Entonces, en definitiva, ¿quién va a consumir? Y si nadie consume, los robots solos no. O sea, iban a pasar a ser o deberían ser algo así como nuestros esclavos, como eran los griegos, ¿no? El problema es que los griegos tenían humanos que trabajaban para ellos y ellos se dedicaban a meditar y a pensar. Y bueno, y alguien sostuvo que tal vez podría pasar eso con nosotros y que las máquinas iban a trabajar para nosotros. Pero una vez más aparecía un problema que es como siempre un poco, que se evita un poquito, ¿no? Que es la organización y es la política. En definitiva, ¿quién es el dueño de las máquinas? ¿Quién se beneficia con las máquinas? ¿A dónde va lo producido de las máquinas? ¿Y de qué vivimos el resto que no tenemos máquinas?
Pero la cosa cambió un poco porque en el 2016 ya el análisis cambió algo más. Y alguien dijo, no, eso de analizar por puesto de trabajo es una cosa que no tiene sentido, no tiene lógica. Y analizó por tareas y no por puestos de trabajo. Y ahí le dio que los países del lado OCDE iban a tener un impacto del 9%. Ya pasamos del 47 al 9%. La cosa era como muchísimo más optimista, ¿no? Es mucho más optimista, ¿no? Y el promedio le daba que es 6% en Corea del Sur y Estonia y 12% en Austria y en Alemania, donde nacen la raza superior, según dijo un presidente hace poco. O sea, el cambio es notable en menos de 10 años, ¿no? Y en el 2022 la OIT dice que en realidad la tasa de empleo en el mundo en el 2022 es 0,5% inferior al 2019. O sea, la cosa no se complicó tanto y sin embargo la tecnología sigue ahí y sigue operando y sigue estando presente y no se dio aquel apocalipsis que tanto se mencionaba. Pero claro, si una persona que está trabajando todos los días lo bombardea con que tú te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin trabajo, lo más probable es que acepte cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces como uno que nació desconfiado tiende a sentir que a veces como que estas cosas tienen algún trasfondo diferente. Lo cierto es que los trabajos por ahora se han venido sustituyendo o modificando. Porque eso de que las plataformas generaron puestos de trabajo, en Uruguay, por ejemplo, lo poco que hemos podido estudiar indica que no es así. Que es muy relativo eso y que en realidad se han sustituido los viejos y queridos deliveries, ¿tá?, por estos muchachos, estos emprendedores de bicicleta, ¿tá? Son, no sé, empresarios, caminantes algunos, de bicicleta otros y en moto otros. Pero obviamente lo que parece es que no se destruye el empleo, sino que se sustituye o se modifica. Y ahí viene el problema, a mi humilde entender, porque la modificación, ¿qué implica? Está implicando trabajos de menor calidad. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque la tecnología, y esto es una definición propia, se la he robado a varios, ¿no? Pero es una opinión mía. La tecnología es y será una herramienta. ¿Ah? La tecnología no determina que el muchacho que reparte en bicicleta sea un trabajador no dependiente. La tecnología lo que determina es que se lo controla de determinada manera, se le pasa el trabajo de determinada manera y en definitiva se organiza el trabajo de determinada manera. ¿Qué dicen estas plataformas? Y ahí entro sí de lleno en el tema para que me dé el tiempo. Estas plataformas lo que dicen es nosotros somos simples intermediarios, somos propietarios del software y conectamos a quien necesita algo con quien brinda un servicio. Llegaron a decir que eran economía colaborativa. Bueno, eso por suerte ya nadie lo dice más, ¿no? Porque había que decir eso, la verdad que era complicado. Colaboración, una empresa multinacional que recibe millones de dólares, decir que colaborativa está medio como complicado. Pero bueno, lo que sí se sigue sosteniendo es que en realidad conectan demanda con oferta u oferta con demanda. Los jueces ingleses le dijeron que es una idea sencillamente ridícula. ¿Tá? Sostener que alguien puede coordinar 30.000 choferes de Uber en Londres con sus posibles clientes y lo único que hace es conectarlos, así con la flema tradicional inglesa, les dijeron que era algo ridículo. ¿Y por qué les dijeron eso? Porque hay una serie de elementos que yo en algún aspecto voy a discrepar con lo que planteó el colega acá. No es que estemos estirando la subordinación, o sea, la subordinación, a mi humilde entender, no es una cosa inmutable. La subordinación es un invento de la humanidad, es un invento de la doctrina laboral. ¿Para qué? Y para calificar una relación de desigualdad donde el poder entre uno y otro no es el mismo. ¿Tá? O sea, en definitiva hay alguien que pide un trabajo, ¿tá? se pliega a las condiciones que se le plantean porque necesita eso para vivir. Y del otro lado hay alguien que obtiene, o sea, mejor dicho, que invierte un capital, obtiene una renta sobre algo y parte de esa renta es obtenida con la actividad humana de otras personas que realizan esa tarea.
Y eso fue lo que hicieron los jueces cuando se pusieron a analizar este asunto que en principio se planteó como tan complicado, tan moderno, tan nuevo, una cosa tan extraña. Y cuando uno empieza a bucear, en definitiva es una empresa que le brinda a las personas un servicio de reparto o de traslado de personas y o de mercaderías. Y para eso utiliza trabajo humano. Y eso se parece demasiado peligrosamente a un empleador, ¿no? Será un empleador que está ubicado en las Islas Guyanas o donde fuere, o tendrá un nombre particular, pero en definitiva, ¿qué es? Es alguien que utilizando capital, ¿no?, se beneficia del trabajo humano y obtiene una renta. Esa es la vieja definición del contrato de trabajo, que tiene características particulares y sin ningún tipo de duda que tiene características particulares. Algunas buenas y otras no tanto. Una colega uruguaya lo calificó como el plan perfecto. ¿Por qué? Y es alguien que instala un negocio y ¿qué hace? El costo del material, ¿quién lo pone? El trabajador. El tiempo que no se trabaja, o sea, el tiempo de espera, ¿quién lo paga? El trabajador. Los costos de mantenimiento de todos los materiales, ¿quién lo paga? El trabajador. Cuando se arma lío, hay accidente, hay problema de salud, ¿quién paga? La seguridad social. Ese es el plan perfecto, no tiene costos. Pero bueno, si todas las empresas se organizan de esa manera, en definitiva los ciudadanos, el Estado, está subsidiando determinadas actividades que terminan siendo misionarias. O sea, y el Estado no fue creado para eso. El contrato social no fue hecho para eso. El contrato social fue hecho para la protección de todos los ciudadanos y determinada igualdad de oportunidades, ¿tá? Pero no para sostener a determinadas empresas y menos a algunas empresas exclusivamente tecnológicas. Pero el tema es por qué tiene esta forma de trabajo tanto predicamento entre los trabajadores, porque lo tiene. El verdadero problema, por lo menos que hemos detectado nosotros para intentar sindicalizar y que defiendan su posición estos trabajadores, el primer problema es que no se sienten trabajadores, primera cosa. O sea, eso de que son independientes, eso lo sienten así, ¿no? Hasta que pasa algo, ¿no? Hasta que se enferman, hasta que se accidentan y ahí se ven colgados de un pincel y bueno, y ahí ya el sentimiento no es tal. Pero además, y es algo que creo que sí debería hacernos reflexionar muy profundamente, es por qué aceptan o por qué están conformes con este tipo de trabajos. Es porque vienen de trabajos peores, vienen de situaciones peores, porque que un determinado trabajo esté bajo la protección jurídica del derecho laboral, bajo ningún concepto quiere decir que esa persona esté ejerciendo los derechos de los cuales es titular. ¿Ah? Entonces, muchos de estos trabajadores vienen de situaciones muchísimo peores de las que están viviendo ahí. Entonces, por ejemplo, pequeñas cosas, porque para nosotros pueden ser pequeñas cosas, como por ejemplo poder arreglar en la hora que entras o salís para llevar los gurises a la escuela, ¿ah?, o poder manejarte en el que no se te exijan determinados elementos para poder entrar al trabajo, ¿ah?, son elementos que se consideran fundamentales por parte de estas personas porque no las tenían antes, ¿ah? Pero yo creo que lo que sí debemos apuntar, y creo que está bueno el debate, a mí me gustó mucho la presentación del colega y por supuesto discrepo en algunos aspectos notoriamente. Yo creo que algunos de ellos implica que tal vez lo que estemos haciendo en algún aspecto sí pueda hacer estirar algunos conceptos. ¿Pero por qué? Y porque cuestiones, para definir algunas cosas y sacarlas del derecho laboral somos tremendamente modernos, es todo nuevo, pero para regular esas cosas vamos a las herramientas del siglo XIX. Bueno, si se pueden inventar modelos de negocios nuevos, también se pueden crear herramientas jurídicas nuevas que en definitiva cumplan con el objetivo primordial que tienen los derechos humanos laborales, que es la protección de las personas que viven de su trabajo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, como verán,
este panel tiene posiciones diversas, pero eliminamos a los ludistas, por lo menos. Así que seguimos abordando el impacto de la tecnología. Me miran, no saben quiénes son los ludistas, ¿no? Los ludistas fue un movimiento que en la Inglaterra de la Revolución Industrial combatían la incorporación de la tecnología rompiendo las máquinas, que decían que la incorporación de la máquina generaba desempleo. Así que al menos las intervenciones, si bien van fijando determinados matices, por lo menos no le estamos teniendo miedo a el avance tecnológico, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a escuchar a Carmen Espinosa Miranda, también abogada, también docente y publicista. No escribís, Sí, sí. en ese sentido digo, escribe libros relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social. Es especialista en derecho del trabajo y es doctora en derecho. Carmen, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero en este panel con un tema tan amplio, primero tomarme unos minutos para hacer un recuento breve de lo que ha pasado en Chile y que también se puede hacer el mismo recuento en muchos de los países que están representados acá. Nosotros en Chile tenemos un modelo neoliberal con un Estado pequeño y subsidiario, con un mercado como centro y con una cultura del individualismo y del consumo que ha significado cambios fundamentales en la mirada de la vida. Tuvimos una dictadura larga que no solo restringió, sino que eliminó derechos del trabajo y de la seguridad social que permanecen algunos hasta hoy. Esta eliminación de derechos, esta restricción. A partir de este modelo que instauró la dictadura, se generó una serie de descontentos que todos ustedes conocen, provocó en el año 2019 lo que llamamos estallido social. A partir del estallido social, cuando ya casi no había nada que hacer para que se restaurara el orden, según las fuerzas políticas a cargo en ese minuto, se llegó a un acuerdo por una nueva constitución y la paz. El 15 de noviembre de 2019, hace 3 días cumplimos 3 años de esa situación. Vino un proceso constituyente que duró 2 años entre los procesos de cambio constitucional para que existiera este proceso y el trabajo que hicieron los constituyentes. Esto duró entre 2021 y 2022. Hubo una elección de nuevo gobierno y del Parlamento en el año 2021, que entró en ejercicio en este año, y ese gobierno, esa elección de gobierno fue muy compleja, así como fue compleja en Colombia, como fue compleja en Brasil, con una gran dificultad, incluso con una amenaza en un momento de que pudiera asumir el gobierno una persona radicalmente de derecha, no solo radicalmente de derecho, sino que a juicio de algunos explícitamente con ideología fascista, y se logró en una segunda vuelta que pudiera ganar Gabriel Boric, nuestro presidente actual. Sin embargo, en esa elección, el parlamento que se eligió, los diputados y los senadores que se eligieron, son la mitad de derecha y la otra mitad de distintas posturas, desde izquierda hasta centro o derecho centro. Y eso tiene mucha importancia para analizar el tema que vemos hoy, para analizar muchos otros temas que tienen que ver con el derecho del trabajo y la seguridad social. Pero no solo pasó eso, sino que en octubre de este año tuvimos, o sea, en septiembre, en octubre, en septiembre, ya me perdí ahí, tuvimos el plebiscito de salida, y el plebiscito de salida
significó una frustrante decisión del pueblo de Chile de no aceptar la propuesta de la nueva Constitución, que era una nueva Constitución que, al menos en el capítulo de Derecho del Trabajo, establecía todo lo que aquello un trabajador pudiera soñar. Trabajo decente, trabajo en igualdad de condiciones, libertad de trabajo con todos sus conceptos, sindicalización, negociación colectiva, huelga, seguridad social de verdad, incluyendo todos los principios de la seguridad social universal, e incluso tenía normas que tenían que ver con la imposibilidad de despidos injustificados, eh, el rescate del cooperativismo, etc. Bueno, cuento esto breve porque me impactó mucho lo que planteó nuestro magistrado querido mexicano, que si bien tenemos un gobierno hoy que nos da esperanza, estamos en una situación muy compleja, no es fácil. Vamos a hacer todo lo que se pueda para seguir adelante y avanzar en el mejoramiento de las condiciones jurídicas, políticas, económicas, pero no está fácil, no está fácil. Bueno, junto a todo esto que les narro de los últimos años, tuvo la pandemia. Y en esta pandemia, tanto el teletrabajo como los sistemas de plataformas jugaron un rol fundamental para enfrentar las dificultades de distinto tipo para hacer el trabajo en situaciones de restricción. De hecho, se había discutido durante mucho tiempo una ley de teletrabajo y salió rápidamente en unas semanas y se implementó a partir del 1 de abril. Cuando uno lee la ley dice, bueno, esta ley es muy buena, pero es una ley que tiene muchos vacíos y tiene muchas cosas que interpretar. Por lo tanto, todos aquellos y aquellas, principalmente aquellas que tuvieron que irse a trabajar a su casa, tuvieron muy altos costos económicos personales porque tuvieron que pagar sus planes de datos, comprarse computadores, comprarse teléfonos que pudieran contener la nueva manera de trabajar. La ley dice que la empresa tiene que contribuir y tiene que entregar todos los elementos, pero eso no fue así y todavía de hecho no es así. Algunas negociaciones colectivas lo han logrado, pero son muy pocas. Un costo del espacio vital, que esto es súper, súper importante. Las personas dejaron de tener su espacio de vida propio y ese espacio se lo apropió la empresa. Yo he participado, y muchos de nuestros colegas de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas en Chile han participado en juicios de tutela donde los trabajadores, y especialmente las trabajadoras, sufrieron maltrato psicológico, un acoso extremo por tener que realizar el trabajo en medio de una situación distinta, compleja, con hijos que estaban estudiando, con compañeros de vida que estaban también trabajando, con el cuidado de los mayores que también estaban en sus espacios. Y sus espacios vitales en general de los trabajadores son espacios pequeños, son espacios restringidos. La capacidad de comprar un plan de datos, un sistema de internet, no es mucha y cuando había más de uno, el sistema se caía y eso significaba un costo en el espacio vital muy complejo. Yo anoche leía algunas de las investigaciones, por ejemplo, que hizo la Dirección del Trabajo en Chile por denuncias que los sindicatos con que yo trabajo hicieron, y había personas que decían, yo tenía que encerrar a mi mamá, que es adulta mayor, en una pieza pequeña porque el jefe me decía que la señora no se podía andar paseando detrás mío, o tenía que encerrar a los niños. Situaciones que uno dice, bueno, puede ocurrir, pero fueron largas y aún permanecen en algunos casos. Costo emocional, porque la amenaza permanente de que si no era capaz de hacer el teletrabajo iba a ser despedido o despedida,
aún se mantiene, pero fue muy brutal. Costo familiar. Hubo muchas familias que esto hizo estallar las relaciones familiares, hijos que quedaron muy afectados porque se sintieron abandonados a pesar de tener a la madre al lado. ¿Por qué digo madre? Porque la mayoría de los casos fueron las madres las que se hicieron caso. Y un costo organizacional sindical también. Si bien hubo la posibilidad en algunos casos de que se conectaran, en los sindicatos grandes sobre todo, que tuvieron la posibilidad de contratar el Zoom para más de 100 personas, aquellos sindicatos pequeños que tienen pocos recursos y pocas habilidades y aprendizajes en estos temas, simplemente se quedaron solos, las negociaciones colectivas no funcionaron tan bien como dicen los colegas de Colombia, y más bien hubieron negociaciones colectivas terriblemente que disminuyeron incluso los beneficios por el miedo a esta situación. Sin embargo, a contrapartida de todo esto, la mayoría de las empresas que usaron el teletrabajo como mecanismo de seguir trabajando tuvieron utilidades mayores que las que tenían antes de la pandemia y antes del teletrabajo, porque se ahorraron costos de infraestructura, se ahorraron costos de servicios generales, especialmente el Internet, pero además le pagaron menos a los trabajadores, porque no le pagaron horas extras. Pasaron a tener disposición completa, no solo las 45 horas, que en Chile por lo menos están aún establecidas, sino que pasaron a disponer de los trabajadores de lunes a domingo, y a cualquier hora del día. Una parte de las tutelas, por lo menos en que yo participé, era especialmente porque los empleadores empezaron a dar instrucciones por WhatsApp, por videoconferencia, por correo electrónico, a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche, y con esta presión permanente. Respecto de las plataformas, que también se habló en la mañana y se habló ahora también en el panel, esto yo creo que incluso es mucho más complejo y más grave y más difícil de abordar cuáles son las soluciones. Por un lado, en el caso de Chile, esto de que el trabajador no cree que es trabajador es uno de los éxitos de la dictadura, el considerar que es mejor no ser trabajador, sino que ser consultor, emprendedor, autoempleado, etcétera. Sin embargo, la pandemia y precisamente esto de que todos fuimos capaces de meternos al mundo de la tecnología, no solo los trabajadores, sino que nosotros en nuestra calidad de ciudadanos, de consumidores principalmente, ocupamos todo lo que pudimos en tecnología para no salir de la casa, y eso significó un espacio de trabajo muy valorado, pero sin el valor suficiente en el mundo del mercado de trabajo, a mí no me gusta llamarlo así, pero en este caso sí es mercado del trabajo, que se aprovechó de esta situación y que también logró los retail, son los que han tenido grandes utilidades en la distribución, sobre todo en las cadenas alimenticias, y que han despedido a mucha gente que tenían trabajos formales y que han o subcontratado servicios o han tomado esta posibilidad de los trabajadores que no son trabajadores, que son colaboradores, que son cosocios, que son una cosa muy extraña y que no tienen absolutamente ningún beneficio desde el punto de vista del derecho del trabajo y la seguridad social. No, ellos mismos son los que costean su medio de transporte, ya sea sus zapatos caminando o incluso su auto cuando hacen cargas más voluminosas. Pero no solo eso, sino que están en una situación de desmedro absoluto en lo que es seguridad social, en lo que son los derechos de salud laboral, etcétera. En Chile hay una ley de plataforma que es una ley que, al revés de reconocer la laboralidad,
los reconoce como autónomos y les da unos derechos un poco extraños y poco aplicables. Y el mayor problema es cómo reconocer quiénes son, dónde están, porque ellos mismos no los reconocen. El teletrabajo y las plataformas han venido a incrementar la disminución de derechos del trabajo y de la seguridad social. Y no solo eso, también lo dijo, creo, uno de los colegas, se ha debilitado el derecho del trabajo y de la seguridad social. Porque cuando hay menos trabajadores que consideran que son trabajadores, se baja la capacidad de organizarse, la capacidad de, a lo menos, exigir lo que está en la ley. Y en ese sentido, por supuesto que lo que tenemos que hacer es muchísimo, porque con esta situación y con otras, por supuesto, esto no es lo único, la tercerización, la subcontratación, todo ha generado un desmedro en la vida de las personas, de los y las trabajadoras, hacen que se ponga en riesgo la vida social, no solo la vida del trabajador independiente. Y claro, las propuestas, aquí hay que generar propuestas que hagan que esto cambie. La tecnología en sí no es el problema. La tecnología está y va a seguir fomentándose, incrementándose. Sin embargo, tenemos que ser capaces de promover y lograr que se aprueben cambios legislativos que aseguren los derechos del trabajo, tanto individuales como colectivos, y de la seguridad social en estas nuevas formas de trabajo. Debemos hacer un trabajo de hormiga para refortalecer las organizaciones sindicales que se han perdido. Tenemos que hacer políticas públicas de control y fiscalización, de manera de no permitir que se siga a vistas de todos, burlando los derechos incluso de los trabajadores en la formalidad. Y un tema que también se trató un poco en la mañana y que yo lo vuelvo a poner, es que debe haber un sistema integral de cuidados que permita que cualquier tipo de trabajo sea un trabajo que asegure no solo que se tenga una renta para la vida, sino que se asegure que tanto las trabajadoras, los trabajadores y sus familias tengan bienestar que permita una vida en dignidad, una vida en felicidad, una vida que nos permita retomar una sociedad con esperanzas. Quiero decir que si bien han dicho que la tecnología no necesariamente ha causado desempleo, lo que nosotros vemos empíricamente es que todos los días están despidiendo personas en aquellos lugares en que se ha incorporado más tecnología. Y claro, lo que decía el colega es que esas personas no es que queden sin trabajo porque se lo inventan, se lo buscan, pero son trabajos que de muy mala calidad, que no cumplen las normas, los elementos básicos mínimos del trabajo decente de la OIT. Y eso, como abogados y abogadas laboralistas, me parece que no podemos simplemente naturalizarlo y decir qué mala suerte, sino que tenemos que trabajar y trabajar en conjunto por cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Personalmente me quedo con las ganas de hacer algunas preguntas, pero por motivos de organización y de apego a los horarios que tenemos,